Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy nos acompaña una mujer que representa las juventudes climáticas que están impulsando el cambio en Chile y la región. Ella es ingeniera civil química, magíster en ingeniería de la energía, especializada en transición energética. Ha liderado proyectos estratégicos como la Academia de Transición Energética, LAC, la Plataforma Transición Energética y el Libro de Transición Energética en Latinoamérica y el Caribe, que vamos a hablar, por supuesto, de todo eso, combinando herramientas de investigación aplicada, comunicación colaborativa y articulación multisectorial. Su enfoque se centra en democratizar el conocimiento, algo que nosotros somos bien majaderos acá en el programa, en reforzarlo, visibilizar experiencias territoriales y construir puentes entre ciencia, política y ciudadanía. Su nombre es Paz Correa y actualmente es coordinadora del área de transición energética de de la ONG, ahí sí, 1.5 y punto focal del LATAM Energy Transition Hub. Ahí también vamos a conversar un poquito sobre eso, pero antes de ir con ella tenemos que saludar a Umifund, que nos está apoyando para llevar adelante este programa, como también por supuesto a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. Les invitamos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras plataformas. Estamos en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram y YouTube como Agencia_Pollux. Estamos también en Spotify. Estamos de a poquito promoviendo nuestro espacio propio en Spotify como Girl Power, Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Así las pueden repetir, pueden saber también lo que viene y poder conocer todas estas historias y trayectorias de vida que conversamos además de industria. Bienvenida, Paz, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola Fer, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Descansada después de este fin de ¿Cuánto? semana. ¿3 semanas? ¿Y como 3 semanas en la COP también? Bien. También intenso, pero ya estamos full. Sí, bueno, yo decía, estas juventudes climáticas están en todos lados haciendo cambio y eso me encanta. Pero yo, si bien conozco muy de cerca 1.5, quizás hay varias personas que nos están escuchando, viendo hoy, que no conocen esta ONG, que además ha sido bien reconocida, como decíamos, vienen llegando a la COP, que vamos a hablar también de eso. Pero partamos por el inicio, ¿de dónde viene ese nombre de 1.5 y cuál es su propósito? Bueno, 1.5 es una entidad que nace por ahí por el año 2019-2020. Actualmente nosotros somos una ONG, pero en esos tiempos no lo éramos y en realidad era una organización chilena que siempre tuvo el foco de basarse como para impulsar soluciones para enfrentar la crisis climática desde una justicia más social, de territorio, también de género, mucho. Y bueno, el nombre en realidad de 1.5 hace referencia efectivamente a este objetivo global de limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados. Durante todos estos años, que ya creo que han sido como 5 aproximadamente, hemos desarrollado varias instancias que abordan desde los pilares que tiene 1.5, que es educación, comunidad, comunicación e incidencia. Entonces ahí debajo de cada uno de estos pilares hemos desarrollado como varias iniciativas que siempre son con trabajo como para la sociedad civil, la comunidad. Y bueno, actualmente en dos grandes focos, que seguimos manteniendo acción climática, pero también estamos como muy fuerte en el área de transición energética, viéndolo como una consecuencia del cambio climático. Entonces ahora actualmente nuestro propósito más fuerte es acelerar las transiciones justas, tanto en energía, en agua, en clima, pero a través, ¿cierto?, de estos pilares que ya había mencionado, y lo más importante que siempre nos gusta decir es democratizando el acceso a la información, fortaleciendo capacidades y hoy en día también le estamos dando como mucho énfasis a crear narrativas que conecten con las personas, como acercar todos estos términos que son más técnicos a las realidades de la sociedad civil
Y bueno, creemos como que esta es la manera de acercarlos a los conceptos que son más complejos en palabras sencillas. De hecho, ahí el eslogan que tiene 1.5 es: la educación es la semilla de la acción. Así que nos hemos ido mucho como por esa línea. Es que tiene toda la razón y se nota ese sello en todo lo que hacen. Y que es un dolor de industria también, si lo vemos, no solo, o sea, cuando hablamos de acción climática y transición energética, son acciones y realidades para y por las personas y no podemos dejarlas fuera y la medida que no hay un conocimiento ni siquiera base de las terminologías, porque acá los técnicos y las técnicas hablan en unas siglas que nadie entiende y creo que es muy, muy importante lo que ustedes hacen justamente porque la forma que tenemos de poder generar los cambios es que todos se sumen al cambio y parece que entender los cambios. Y tú mencionabas, y me quiero ir directo a todo lo que mencionábamos en la introducción de la plataforma de transición energética, el libro de transición energética, la academia de transición energética, que, bueno, yo tuve la posibilidad, ustedes me invitaron y fui con mucho, mucho honor, además, la Semana de Energía de OLADE, ahora OLACDE, que acaba de cambiar, hicieron el lanzamiento de este libro de transición energética que entiendo que lo desarrollaron en el marco de la Academia de Transición Energética, que es como la parte 1 de todo lo que se vino después. Y ahí presentaron la plataforma de transición energética que la encontré atómica porque va muy en la línea de lo que tú dices de ciudadanizar, democratizar, hablar en simple, reunir una cantidad de información que estaba dispersa en 1000 lados para que tengan en un acceso en un solo lugar. Y ahí partamos de cómo todo esto de transición energética. Partamos por el paso 1, que si no me equivoco, es la Academia de Transición Energética y cómo ha evolucionado desde su primera edición, partiendo en Chile, pero terminando siendo LAC. Creo que desde la segunda edición ya se extendió a la región. Cuéntanos de la Academia, para quienes no conocen la ATE. Bueno, la Academia de Transición Energética está justamente ahí posicionada dentro del pilar de educación de 1.5. Entonces la Academia, la primera versión, surge por el 2022 con la primera edición que fue acá en Chile. Y cuando me refiero a que fue acá en Chile es porque el programa académico tenía temas atingentes a la realidad energética de Chile en ese momento y también porque solamente admitimos a estudiantes chilenos, a pesar de que siempre este programa demostró, o sea, activó mucho interés en gente fuera de Chile, como de toda la región de Latinoamérica. Entonces, bueno, en esa oportunidad tuvimos aproximadamente 100 cupos de alumnos y postularon 900 personas. Oh. Entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad esto es un tema que mueve mucho el interés de la gente. ¿Quiénes podían postular? Porque recuerdo que tenían como... primero tenían una cuota de género, o sea, tenía que ser equilibrado en género, pero me acuerdo que había, no, quizás estoy inventando, porque quizás estoy hablando de la última edición, pero había gente de muy mayor, digamos, que se estaba interiorizando en esto, como también gente muy joven, para que no piensen que esta academia es para gente experta, es todo lo contrario. Exacto, sí, en la primera edición nosotros creo que ahí restringimos un poquito, o sea, la postulación, pero de todo se aprende porque nosotros siempre que hacemos un proyecto después lanzamos como un reporte de impacto, hacemos todo un análisis como para poder mostrar o presentar mejores versiones. Entonces, bueno, en la primera sí nos limitamos un poco más a público que fuera más ingeniero o semi entendido de estos temas. Siempre, la paridad siempre ha estado de toda nuestra academia desde el inicio. Y lo del tema de la intergeneracional, también lo limitamos un poquito en la primera edición de la transición de la Academia de Transición Energética en el 2022. Por eso igual la gente y el temario era como más técnico. Nos dimos cuenta que también por ahí puede haber sido no tan oportuno. Entonces, ¿qué hicimos? Bien, generación de graduados Chile, todo bien, sacamos un libro ahí de esa primera edición y decidimos ya con todo este análisis escalarlo a nivel regional y fue cuando el 2024, o sea, 2 años después, lanzamos la Academia de Transición Energética para Latinoamérica y el Caribe. Y en esa academia ya era de un público abierto, o sea, podía postular todo el mundo. Básicamente no había límite de edad para postular,
siempre obviamente primamos la paridad, pero tampoco restringimos como las profesiones, lo hicimos como muy interdisciplinario. Claro. Entonces, bueno, ahí en esa oportunidad tuvimos 3.500 postulantes. Wow. Aceptamos a todos. Y bueno, teníamos categorías también de estudiantes como para que el trabajo más técnico y de logística interna fuera más, o sea, se pudiera manejar. Tuvimos 350 estudiantes participantes que estuvieron como con nosotros generando un proyecto final, y todo el resto de estudiantes, que fueron alrededor de 3.000 y algo, Harta gente. sí, quedaron como en categoría oyente, o sea, tener acceso a todos los recursos de las clases y a las grabaciones, y acceso también a la clase online, en vivo. Ahora, Y igual bueno, se triplicó. O sea, de los 100 y algo de la primera edición a estos 300 y algo de la segunda, con los que trabajaron activamente quizás un programa más de desarrollo de contenido, independiente de estos 3.000, que es un número que encuentro atómico, que fue capaz de, o sea, tuvo la posibilidad de tener acceso a las clases, etcétera. O sea, sigue siendo un salto gigantesco y llamó la atención, como bien tú dices, de la región, en serio. No es como un interés, la gente postuló y participó. no, sí, o sea, fue tremendo para nosotros. Nos esperábamos quizás el número, de hecho esperábamos un poquito más, pero finalmente igual es un gran número. Súper Y número. de hecho postuló mucha gente que estaba fuera de Latinoamérica, que también los aceptamos. De hecho, la academia tuvo traducciones simultáneas al inglés y al portugués. Así Claro. que ahí sí, nos jugamos como una logística técnica Acuerdo. bien buena. De hecho, hoy en día ya estamos lanzando la misma versión de la academia, pero por países. Perfecto. Eso no Tenemos sabía. Sí, sí. Este año, por ejemplo, lanzamos la Academia de Transición Energética de Argentina en particular, que los chicos terminaron hace poco las clases con un panel high level, que siempre es Perfecto. como el sello de la academia, terminar como con un conversatorio con figuras que sean como muy representativas del sector. Para que también ellos sientan como esta cercanía de que, bueno, aprendimos tanto, entonces, ¿en qué termina todo esto? En realidad en un panel en el que ellos también pueden hacer preguntas o intervenir ahí por el chat. En realidad es una instancia más cercana, como que conecta a la sociedad civil con estos grandes tomadores de decisiones. Pero dura menos, porque la academia, que yo además tuve la posibilidad y el honor, nuevamente digo, de... ahí me invitaron a la clase cero. ¿Te acuerdas? Sí. Que como desde esta mirada más general, como comunicadora involucrada de energía y de acción climática, y que fue... O sea, yo no sabía que habían 3.000 conectados, me hubiera muerto. Qué bueno que no supe en ese minuto. Pero era larga, pues era un programa de semanas, de varias semanas. Me imagino que si por Meses. país debe ser más acotado. O sea, en realidad, a ver, lo que pasa es que en la Academia de Transición Energética para Latinoamérica y el Caribe fueron 2 meses en que había una clase por semana. Ya, sí, harto. Y sí, harto la verdad. Y bueno, en estas otras versiones lo que hemos hecho es tratar que sea una vez por semana, pero dar quizás 2 semanas libres, para que no se haga como tan complejo el tema, sobre todo porque tenemos la categoría de estudiantes que está teniendo instancias aparte de las del programa académico, Claro. donde hacen reforzamiento, donde también se juntan a hacer un proyecto final. Entonces como que son otras horas de dedicación del programa. Pero fíjate que hemos tenido alto interés y la gente como que se compromete mucho también. O sea, de la gente que empieza con nosotros en el programa de proyecto final, termina siempre entregando todo bien y pidiendo más, de hecho. Hay Entonces, compromiso por la causa y por haber sido elegido, porque esto es gratis. esto es gratis, esto es una instancia gratuita que finalmente igual tiene un certificado. Y nosotros también ahí siempre tratamos como de hacer alianzas con instituciones que puedan como poner el logo. Por ejemplo, ahora en Argentina estuvimos con Flaxo, que es como una universidad allá que nos dejó poner o generar un certificado con el logo de ellos. Y la vez que fue acá la Academia Latinoamericana, fue el IEI, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien también puso ahí el logo. Y la LACDE, por supuesto. Sí, porque al final son especies de patrocinios, como avales también de lo que se está entregando, es información de calidad, no cualquiera pone su marca ahí cuando estamos hablando en temas de formación o capacitación, así que también habla muy bien de lo que ustedes están generando como
como instancia de también acercar estas materias de forma seria. Esa es la academia, de ahí sale el libro, pero quiero entrar en la plataforma, porque al final la plataforma, por lo que yo entendí en la presentación que tú misma hiciste en esa instancia que fue en el marco de OLACDE, que ahí se llamaba OLAVE, era una multiplataforma que tenía parte de los contenidos que ustedes habían levantado para este libro, pero a mí lo que me llamó la atención profundamente era el nivel de investigación o de recopilación de información que efectivamente estaba disponible para todo el mundo, pero en 40.000 plataformas distintas. Acá ustedes hicieron un trabajo de joyería, de poder recopilar, revisar, ajustar y darle una línea simple también, siguiendo el sello que tú mencionabas de que sea cercano, de que sea fácil para cualquier persona, y armaron esta mansa plataforma. Esta plataforma misma, ¿cómo se origina como proyecto? Pensando en el trabajo que iba a implicar, cuánta gente participó, cuánto tiempo les demoró, y para quienes también estén escuchando, digo, oye, ¿qué será la plataforma? Aprovechemos de decir cuál es y cómo pueden encontrarla. Claro, a ver, dentro de todos estos análisis que hacemos de los proyectos, surgió la temática de que teníamos estudiantes de por lo menos 30 nacionalidades diferentes, activos, digamos, como estudiantes participantes en la academia, que todos ellos describían que tenían realidades tanto en gobernanza energética como varias cosas más de sus realidades energéticas muy diferentes de un país a otro. Por ejemplo, no sé, la de Chile es muy diferente a la de Perú. Entonces... Pensando que estamos al lado y que podríamos ser totalmente iguales. Exacto, como muy... Y aparte que Latinoamérica tiene ese carácter que es como muy unido, muy de vecino cercano, entonces nos llamaba mucho la atención que la gente, en realidad esa era su preocupación, como el dolor del estudiante era cómo puedo aprender de mis vecinos, que quizás ellos ven que les está yendo un poco mejor en temas de transición energética, para yo también llevar esto a mi realidad e impulsar soluciones dentro de mi país o de mi territorio. Entonces, tomando ese punto, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un sitio web que sea un centro regional de información y análisis, que sea más bien un carácter vivo? Y con vivo me refiero a que tenga datos que se vayan actualizando periódicamente y datos que le sirva a la gente como para comparar cuantitativamente cómo está su realidad versus la de otro. Y bueno, ahí creamos la plataforma de transición energética, que sí es un sitio web, pero es mucho más que un sitio web. Sí, es una plataforma. Sí, es una plataforma que, bueno, permite comprender cómo está avanzando la transición energética en América Latina. Nosotros ahí lo que pusimos fue datos abiertos, herramientas interactivas, y dentro de lo que también encontramos que es muy valioso son los perfiles energéticos por país. Actualmente nosotros estamos haciendo como un análisis de 6 países, pero pretendemos que sea de todos los países de Latinoamérica. Dentro de los países nosotros estamos abordando matriz energética, por ejemplo, cuáles son las fuentes de generación de los países, de consumo, cuánto es su participación renovable también. Abordamos temas de gobernanza y políticas públicas. Lo que hacemos es abrir como un mapa de gobernanza, de qué instituciones está compuesto y qué políticas públicas han sido más relevantes últimamente para impulsar la transición energética y poder llegar a esta meta de carbono neutralidad. Y también abordamos indicadores claves, como por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero, capacidad instalada, balances energéticos y... Bueno, ahí... Solo quiero detenerme porque suena suenan como a datitos, ¿no? Como, oye, estos datos es súper fácil recopilarlo, pero al final yo lo que más me llama la atención es cuando hablamos de gobernanza, políticas públicas, porque efectivamente los datos, no digo que sea más simple, pero puede ser más fácil ajustar datos y irlos actualizando, porque hay organismos que están constantemente entregando esos datos y ustedes tienen que hacer ese mapeo y bajarlo en su plataforma. Pero cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de gobernanza, es harto menos tangible. Hay una lectura también quizás ahí detrás, hay un análisis quali y quanti. No son solo números que uno puede poner en un Excel. Entonces cuando yo vi que ustedes tenían eso, dije, chuta, el trabajo que debe implicar esto. No es decir, hay una política energética,
este país también tiene política energética. Hay una bajada harto más profunda también de el alcance y lo que abarca cada una de esas políticas energéticas, por dar un ejemplo nomás de materiales que ustedes tienen ahí disponibles. Pero a mí eso, yo dije, eso es un trabajo, pero de joyería. Sí, de hecho, hacer todo ese trabajo nos tomó un año, porque nosotros cuando detectamos que estaba como este punto que deberíamos trabajarlo un poco más, que es de interconectar las realidades energéticas de Latinoamérica, fue a fines del 2024 cuando terminamos la academia. Entonces, todo este año 2025 estuvimos trabajando primero en generar los insumos para cargarlos a la plataforma, bueno, y también programar la plataforma, que eso es otro tema. Sí, básicamente fue un trabajo que nos dimos el tiempo de analizar los datos, analizar cuál es la mejor fuente de traer estos datos y también qué es lo que tenemos que poner en un perfil energético de tal manera que describa todo integralmente, todo la realidad o el perfil energético de un país. Pero aparte de eso, igual tenemos otras cosas que quizás esto suena un poco complejo, pero tenemos bibliotecas con repositorio de publicaciones, artículos, que quizás para las personas que no son tan de números, puede leer en una breve entrada de blog, por ejemplo, algún tema contingente de países. Explicamos, por ejemplo, el fenómeno de vaca muerta en Argentina en un artículo de lectura rápida, y así en todos los países que estamos analizando ahora hay varios artículos y publicaciones. ¿Ya hacen ustedes mismos? Nosotros las hacemos, sí. Mira. Exacto. Sí, y ahí también hemos abierto las secciones dijimos, bueno, y si esto va a ser una plataforma y es educativa, abramos la sección de academias que ponemos todo el material de las grabaciones, las slides, el libro también que salió de la academia y todo lo relacionado a los recursos educativos que hemos generado. Y varias cosas, ya, sí, la plataforma tiene los... ¿Cómo la buscan? Para aprovechar de quienes todavía te escuchen, ¿cómo la encuentro? ¿Tiene que ir al sitio de 1.5 o tiene llegada propia? ¿Cómo podemos llegar a esa plataforma? Pueden entrar desde 1.5 porque está ahí como banner principal, pero también pueden entrar a www.plataformatransicionenergetica.org y ahí pueden entrar a navegar en todo esto que, bueno, también tenemos noticias de energía como lo más actualizado, lo más novedoso. Tenemos casos de éxitos, de implementación exitosa, tanto de políticas públicas como de construcciones o de proyectos de transición energética en diferentes países. Y bueno, varios recursos es súper interesante. Hasta tenemos como un repositorio de informes clásicos ahí de la IEA, de IRENA, de OLADE. Entonces, no, yo lo encuentro genial. Yo vi la plataforma y no me quise ni imaginar la cantidad de trabajo y compromiso también que ustedes le ponen. Y vuelvo a reforzar, aunque sea majadera, es solo gente joven. Yo diría que son todos sub 30. Sí, de hecho el promedio de la organización, si lo promediamos todas las edades, es 28 años. A mí eso también me llama la atención, pero para que tengan 28 años, partieron trabajando a los 27, 26, 25, la verdad es que es súper valioso lo que ustedes hacen y esa visión de futuro de personas tan jóvenes, a mí me parece súper, súper admirable. Y aprovechando ese comentario, quiero entrar un poco en ti, desde la mirada más personal, porque este programa también busca conocerlas a ustedes a través de lo que hacen y lo que lideran, pero como personas, ¿qué te ha motivado a ti para insertarte en este cambio gigantesco que se llama transición energética y que te empujó a ser un agente de cambio? Oye, esa pregunta es como bien profunda y la verdad es como, sé por dónde responderla, pero inmediatamente me sensibilizó un poco porque en realidad yo siempre he sido una persona muy prosocial, con mucha orientación comunitaria también. Y hoy en día ya me he dado cuenta que tengo una vocación muy genuina de servicio. Y a ver, como por ejemplo si me describiera yo, a pesar de todo lo que puedo hacer, siempre creo que voy a ser una persona que podría decirte yo te ayudo o yo te apoyo si tienes como una buena idea o como figura de apoyo y también muy consciente del dolor ajeno. Entonces todo esto, como te describo, que me veo yo también por fuera, me lleva a tener
quizás hay un poco más de cercanía con los problemas sociales o las problemáticas sociales, sobre todo desarrollar como una empatía y presencia en los contextos que son más vulnerables. Y bueno, esto en realidad nació porque desde que era como muy jovencita Lolita, nacía Estamos como hablando en el colegio, estamos hablando de la universidad, en el colegio, ya. desde el colegio, la universidad y colegio como desde, no sé, como quinto básico, que ahí entra los scouts, pero ya después como grupos de acción social. Y esto siempre, o sea, manteniéndome así desde enseñanza básica hasta ahora, que ya post-universidad, en mi época de colegio, universidad y ahora, metía en grupos de acción y con grupos de acción que en realidad tenían una vinculación social más profunda, como que implicaba tener una conexión directa con realidades sociales complejas, quizás. Por ejemplo, dentro de todo, trabajo en terreno, donde tú podías ver o vivir ámbitos comunitarios y sociales un poco más fuertes. Y en esas situaciones es donde, bueno, tú por algo llegas ahí porque algo te mueve, pero vives la situación y ahí es donde empiezas como a entender el dolor de las personas. Y este dolor de las personas finalmente se transforma en un compromiso o en la intención de ti mismo de involucrarte y aportar en soluciones más concretas. Que eso te iba a decir, porque yo creo que somos varios que hemos podido quizá enfrentar situaciones o tener la posibilidad de conocer entornos súper vulnerables o súper complejos, pero no todas las personas tienen la capacidad, fortaleza, compromiso, llamémoslo como queramos, para que no suene como negativo a quien no lo hace, sino al contrario, lo que quiero es relevar a quienes sí lo hacen de tomar acción de esto. Decir, ok, esto a mí me está moviendo demasiado, pero quiero generar los cambios. No quiero quedarme como con la pena nomás adentro o con esta sensación de injusticia adentro, sino que quiero generar justicia, quiero democratizar estos procesos que ustedes como enfocaron o canalizaron también. Esto que tú me comentas, que quizás lo viviste tú, pero como varios también de 1.5 tienen que haber pasado por algo similar que los mueva. A mí eso me llama mucho la atención, y bien tú lo decías, de tomar acciones. Qué bonito, Paz. Yo solo me quedo yo miro con una admiración absoluta a 1.5, porque son puras personas jóvenes, muy movidas, muy comprometidas y muy trabajadoras también. Y yo creo que ahí la palabra que prima es el sentido de justicia, como la convicción por estar en un contexto de equidad y de bienestar colectivo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre generamos nuestros proyectos, nuestras acciones. Y ahí sí que si lo llevo un poco más al tema de la transición energética, porque quise ser como agente de cambio en transición energética. Primero que todo, a mí el tema de las carreras STEM siempre me ha encantado, siempre. Es como muy de la ciencia, la matemática, ahí en el colegio el electivo matemático, como que me mueve más el tema como más científico. Entonces, en realidad, después fue en un momento de mi vida cuando te dicen, oye, ¿para dónde te quieres orientar? Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que me mueve en la vida? Lo primero que te comentaba y lo segundo. Es como, lo primero es esta como sentido de justicia social, más todo el tema STEM, juntémoslo y nace como en realidad mirar que lo que hoy en día está pasando en transición energética no es solamente una mirada técnica, sino que también tiene muchas aristas sociales y culturales. O sea, esto es una transición energética justa. Yo siempre refuerzo también, soy igual de majadera que ustedes en ese apellido, porque no se nos puede olvidar y democratizar la información y llevar el proceso de cambio a todas las personas es parte de que sea justa, con todas, con todos, para todas y para todos. Me voy a saltar porque nos queda muy poquitos minutos. Yo diría que no sé cómo lo vaya a hacer en 2, pero no quiero dejar de tener algún feedback de cómo vivieron la COP, porque se desplegaron todos ustedes en esta COP30 que se vivió en Brasil, en nuestra región, además, donde nace este hub latinoamericano de transición energética que mencionábamos también al inicio. Como tenemos poquito minuto, tenía varias preguntas, pero me quiero quedar con una reflexión al cierre. ¿Cómo vivieron esa COP? ¿Cómo viviste tú particularmente esta COP? ¿Y con qué te quedas? ¿Qué es lo que te traes de vuelta más fuerte? Mira, primero que todo es con el sentimiento de alegría de que pudimos lanzar el hub de transición energética para Latinoamérica, y esto en realidad se traduce en que nosotros pudimos generar
y vamos a estar generando un ecosistema regional que va a articular a muchos países de la región en torno al conocimiento, formación de datos, comunidades, historias de impacto, y que de ahí para adelante, o sea, nosotros marcamos un hito muy grande porque en realidad tuvimos una alta convocatoria y ya estamos sentando las bases de lo que va a ser la estructura de este hub. Entonces, el objetivo del proyecto en realidad viene a un poco como a ser la respuesta a todos estos puntos que saltaron como incógnitas. Bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos con la gente que necesita un punto de articulación para poder avanzar desde sus países? Entonces, nada, muy orgullosa de haber lanzado eso para tratar de formar en futuro a jóvenes líderes, para poder posicionar a tomadores de decisiones en el sector público, para trabajar más de cerca con sociedad civil y comunidades locales, involucrar también al sector privado y al sector energético para que sea todo un ecosistema. Y bueno, ahí para ser un poco más breve, porque yo pasaría toda la tarde hablando del house porque me encanta. En algunas otras cosas que me llevó de la ANCOP y que fue algo que me gustó mucho, aunque uno siempre espera más, es que puedo integrar la perspectiva de género en la acción climática y energética, y creo que eso es muy bueno. Y ahí, bueno, podría destacar 3 puntos más o menos, como por ejemplo el compromiso para aumentar la participación de mujeres y diversidades en espacios de decisión es muy bueno. Aparte también que se destinó ya un financiamiento específico para proyectos que tengan enfoque de género, y se hace también este reconocimiento de la intersección entre género y vulnerabilidad climática. O sea, en el fondo lo que hace esto es obligarte o obligar a los gobiernos a diseñar políticas públicas que sean más inclusivas. Y esto igual es porque el género es importante dentro de toda esta temática de cambio climático, porque reduce vulnerabilidades, porque también le da una legitimidad y gobernanza social a todo este tema, y también porque la mirada y la participación de las mujeres y las diversidades también aporta perspectivas que son distintas a las que hoy en día estamos viviendo o que las que predominan. Entonces, igual enriquece este tema de toma de decisiones y va a generar soluciones que quizás están más adaptadas a las realidades locales. Entonces, me quedo con eso y... Te lo robo. Me encanta tu reflexión. Creo que es sumamente importante y volvemos a lo mismo. Para una transición energética tenemos que estar todos y todas. Claro, y hay varios puntos que de repente las personas dicen como, ya, te dicen, oye, hay que hacer esto porque es necesario incluir la diversidad y el género, pero todos dicen por qué. Me encantaría dar más puntos de los que ya dije, pero en realidad veámoslo desde el punto de vista que la diversidad ya no es como un valor ético, es decir, como ya los incluyo porque es éticamente correcto, sino que en realidad es un factor técnico que mejora la pertinencia, va a mejorar también la innovación, la forma en que desarrollamos innovación, y le damos también sostenibilidad a estas soluciones energéticas emergentes. Maravilloso. Quedamos con eso porque llegamos y estamos súper pasados. Sí. Pero quería dejarte terminar esa idea porque estoy de acuerdo contigo. Me parece muy importante también que puedan escucharnos y vernos, que quienes nos están escuchando también se lleven eso bien adentro. Paz Correa, coordinadora del área de transición energética de la ONG 1.5. Ahora lo dije bien, lo dije mal al inicio. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo. Y, como siempre, les esperamos el próximo jueves a las 11:30, Chile, por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Que estén muy bien. Chao, chao.